Entramos en comunicación con Mario Sinai, especialista en pedagogía de la Shoah y exdirector del Departamento de Habla Hispana para el Estudio del Holocausto del Yad Vashem, para que nos comente un poquito sobre qué fue exactamente la Kristallnacht esta noche eh, tan terrible de la que todos por lo menos escuchamos hablar un poquito y sobre una propuesta que surgió ya hace unos años y que ahora está expandiendo por el mundo para recordarla. Pero primero lo saludamos, buen día Mario, Tomás Polakov lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Un placer. Eh, sí creo que lo más interesante sería si nos podrías dar una pequeña descripción para el que está un poquito perdido con el término Kristallnacht, eh, qué fue, cuándo ocurrió y por qué es un hito tan importante lo que fue el holocausto. Ok, fue el preludio del Holocausto. Ok, ocurrió la noche entre el 8 y el 9 de noviembre de 1938, hace 84 años. Hoy en día reconocido por Alemania que fue un pogromo organizado por el régimen nazi, específicamente por el ministro de propaganda Goebbels, desde Múnich hacia toda Alemania y Austria. Y en 24 horas de violencia se han destruido cientos de sinagogas, miles de negocios judíos y casas judías, colegios, cementerios, sinagogas, y recibió el nombre de los Noche de los Cristales Rotos por los cristales rotos que quedaron desparcidos en las calles, tanto en Alemania como en Austria. Eso ocurrió esta semana, 8 de noviembre, hace 84 años. Además, 91 judíos fueron asesinados y después de nuestros cristales, 30.000 judíos por primera vez en carácter de judíos fueron conducidos a los campos de concentración en Alemania. Muy terrible, ya marca el inicio de, va al inicio, sí, de un declive mucho más inclinado de la vida judía, de la calidad de la vida judía en Alemania y bueno, después lo que fue Polonia también. Eh, Sí. ¿Y qué es exactamente esta propuesta? Eh, ¿Cómo surge esta propuesta de mantener las luces encendidas de las sinagogas? ¿Cuándo se suman las iglesias también? Si nos podrías dar un poquito, sí, contarnos un poquito sobre qué es esta propuesta que se propone. Sí, es una propuesta que yo en realidad estoy ayudando, no es una propuesta mía, la propuesta viene del movimiento kibutziano religioso en Israel, pero no tiene ninguna ligación política, sino es la idea de recordar estas noches en todas las sinagogas en el mundo a través de dejar las luces prendidas en la sinagoga, tanto interior como fuera de las sinagogas, a lo cual, como tú dices, y me parece hermosa la iniciativa, también algunas iglesias lo están haciendo para recordar la barbarie de la noche de los cristales rotos. Entonces se dejan las luces prendidas tanto adentro como afuera y por supuesto con iniciativas educativas de charlas y conversaciones y diálogos y conferencias, etcétera. Y después se publicarán todas las sinagogas en el mundo que han hecho este proyecto. Ya el año pasado fueron más de 700 sinagogas en todo el mundo y este año parece que va a haber más. Yo estoy ayudando, tratando de difundir en Latinoamérica, desde Argentina hasta México, para que la gran mayoría de sinagogas de nuestro continente también seamos partícipes de este evento de memoria y de recordación, de poner un granito de arena en otra forma más de recordar lo ocurrido. ¿El proyecto cuándo nace en Israel? ¿Tenés ese dato? Sí, 5 años, es un proyecto relativamente nuevo, innovatorio, original, sencillo, no cuesta dinero, solo hay que hacerlo, prender las luces, dejar las luces prendidas. Y después molestarse también en mandar una foto para que puedan publicarse junto con todas las demás. Quiero solamente mencionar que gracias a la intervención de mi amigo, el presidente de la DAIA en Bahía Blanca, Gabian Mut, la DAIA ha adoptado este proyecto para toda la Argentina, perdón, para toda la Argentina, y espero que verdaderamente este año tenga una gran cobertura en todo el país. Y muy interesante también la decisión de incluir a las iglesias, que creo que también es un símbolo importante de cómo, si bien el holocausto se persiguió particularmente a los judíos, es una masacre eh, de valores humanos básicos. Si me preguntas a mí, si me preguntas a mí, lo considero más importante todavía que hayan iglesias que lo hagan. Me parece más importante incluso que nuestras propias sinagogas, sin quitarle nada a lo nuestro, por supuesto. Seguro que sí, porque o sea, Es una solidaridad. solidarizarnos entre nosotros ya es una Y costumbre. las primeras iglesias que se unen son iglesias en Alemania. Muy interesante. Sí, Muy interesante, estaba leyendo también que había una movida de que sinagogas ubicadas en Ucrania se querían sumar, pero con el tema de las restricciones que hay sobre el uso de la electricidad,
tenían complicaciones, así que hacían como una versión más light de dejarla hasta las 11 de la noche, una cuestión así. Ah, muy bien, estás muy bien informado, es cierto. Muy bien, te felicito. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Ahora tengo una pregunta más como estudiante que me hago estas preguntas. Un pogrom suele definirse en general como em, una, un ataque o una masacre no organizada. ¿Cómo entendemos un pogrom organizado por, o sea, puede seguirse clasificando como pogrom una vez que los alemanes reconocen que fue organizado por el régimen nazi como tal? Normalmente decimos al revés, que cuando es un pogrom es que fue organizado. Los pogromos originales son de los pogromos de los cosacos Claro. contra las comunidades judías en Rusia, en Ucrania, en Europa Oriental. En este caso, sin lugar a dudas, ya está estudiado, está autorizado por el gobierno alemán de que fue organizado por el régimen nazi, orquestado por Goebbels, el ministro de propaganda, desde Múnich hacia toda Alemania y Austria. Fíjate, en una noche, repentinamente, en decenas de ciudades y pueblos fueron azotadas las sinagogas, las casas, los negocios de los judíos. Así que fue organizado, fue un pogromo organizado. Al respecto, hoy no tenemos dudas. Originalmente se llamó la Acción Judía, después se llamó la Noche de los Cristales Rotos, y hace 5 años el gobierno alemán adoptó el llamarlo el pogromo en reconocimiento que fue organizado por el régimen nazi. Claro, entonces un error completamente de concepto mío, la definición de pogrom. Eh, Muchas gracias por tu tiempo, Mario. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias a ti. Saludos. Dialogamos con Mario Sinaí, especialista en pedagogía de la Shoah y exdirector del Departamento de Habla Hispana para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem, quien nos contó sobre este proyecto para recordar la Kristallnacht realizado en todo el mundo, en sinagogas e iglesias